cualquier intento de discutir reforma de política de drogas en América Latina llevaría una respuesta menos que positiva de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el creador de la guerra contra las drogas, es ahora un cierto reformista o reformador. Es un poco demasiado temprano para exponer los éxitos o los resultados de la legalización, porque solo es un año y va a llevar muchos años más para hacer estudios y evaluación y monitoreo. El momento es hoy, declaratoria de Guadalajara. Las Naciones Unidas identifican 5 consecuencias negativas no deseadas que se generan a partir de la prohibición de las drogas y las políticas de las mismas, incluyendo un mercado criminal que desestabiliza los países, genera violencia y encarcela a millones de personas cada año. Un enfoque punitivo alejado de la salud pública y el efecto globo, donde el cultivo, el tráfico y el consumo de sustancias se desplazan de un territorio a otro sin desaparecer, alimentando la discriminación y el estigma contra las personas que usan drogas. Este fracaso es altamente visible en México y Brasil, los 2 países más poblados de América Latina. Los derechos humanos forman parte fundamental del derecho internacional, apareciendo en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, en las 3 convenciones más importantes sobre drogas, de 1961, 1971 y 1988, solo se hace alusión a los derechos humanos una vez, señalando la enorme brecha entre el respeto a los mismos y el control de drogas. Siguiendo las convenciones sobre drogas, la mayoría de los países han violado las convenciones de derechos humanos, algo que no aceptamos. Además, los estados deben garantizar el acceso a los medicamentos controlados, incluidos los opiáceos, necesarios para aliviar el dolor, proveer cuidados paliativos, servir de anestesia y atender la dependencia y mitigar otras formas de sufrimiento. De igual forma, los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones indígenas han sido fuertemente violados en nombre del control de drogas, con miles de personas siendo criminalizadas por producir o consumir plantas que han formado parte integral de su historia, cultura, identidad, rituales y tradiciones. El uso de drogas es parte de la realidad y está profundamente integrado en prácticas y cosmologías de diferentes pueblos y sociedades. La criminalización de grandes contingentes de personas provenientes de estos grupos ha causado profundos daños en su autonomía, cultura y tejido social. Con docenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados en los últimos 7 años, México se encuentra frente a una crisis humanitaria causada por la estrategia represiva de combate al tráfico de drogas y por la violencia de las organizaciones criminales. Brasil, por su parte, tiene más de 56,000 muertes violentas cada año, la mayoría de jóvenes afrodescendientes, siendo el 3er país con mayor población carcelaria a nivel mundial, con cerca del 27% de los encarcelados por delitos relacionados a las drogas. La criminalización de actores involucrados con drogas ilegales es siempre selectiva, afectando desproporcionadamente a los más pobres, a las mujeres, a los jóvenes, a los indígenas y los afrodescendientes. En toda América Latina, el crimen de tráfico de drogas es lo que más afecta a mujeres, especialmente a las más jóvenes y pobres, a las madres solteras y jefas de familia que frecuentemente cuentan con baja escolaridad, son responsables por el cuidado de sus hijos y de otros miembros de su familia y pertenecen a minorías étnicas, negras, indígenas y latinas. En Brasil, cerca del 55% de las mujeres encarceladas son negras, mientras que en México hay un número significativo de mujeres indígenas en prisión por delitos relacionados con drogas. Considerando que los esfuerzos hasta ahora han fracasado y tomando en cuenta la próxima sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, UNGAS 2016, y los contextos actuales de Brasil y México, recomendamos promover el respeto al uso terapéutico, medicinal, religioso y recreativo de las drogas en nuestras tradiciones y cultura. Integrar la participación de la sociedad, las personas que usan drogas, las víctimas, los cultivadores y los grupos más afectados en la construcción de las políticas de drogas. Desarrollar políticas públicas basadas en conocimientos científicos y éticos que garanticen el pleno respeto a los derechos culturales de los pueblos y los principios de las garantías de derechos humanos.
respetar la soberanía de naciones y pueblos en temas de política de drogas y descentralizar las decisiones sobre política de drogas. Implementar una descriminalización efectiva de todo uso de drogas, impulsar el acceso a la atención y tratamiento dignos y humanitarios para usos problemáticos, fomentar la investigación científica sobre los efectos de las drogas, así como los potenciales terapéuticos de las sustancias psicoactivas, especialmente de la cannabis y los psicodélicos, apoyar la inmediata regulación legal de los mercados de cannabis, la droga ilegal más consumida en el mundo, revisar y cambiar los indicadores de las políticas de control de drogas y asegurar la producción y o importación de medicinas esenciales para el tratamiento del dolor, tanto de las sustancias prohibidas como el cannabis, cuyas numerosas aplicaciones terapéuticas han sido demostradas por una amplia literatura científica, como de sustancias controladas como los opiáceos y de todos los medicamentos que se encuentran en la lista de medicinas esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Los daños del paradigma prohibicionista en el sistema de fiscalización internacional de drogas han sido devastadores y es hora de reconocer que el uso de drogas psicoactivas es un fenómeno intrínseco de la experiencia humana y crear nuevas políticas que respeten los derechos humanos, promuevan la salud pública y la protección social y cultiven el desarrollo en Latinoamérica. El momento es hoy. Congreso Drogas, Política y Cultura, Perspectivas Brasil y México, Guadalajara, 6 de octubre del 2015. Una parte importante de la visión de MAPS para la regulación de los usos médicos de sustancias psicodélicas es la creación de una red de clínicas, como las clínicas de ibogaína aquí en México, donde los pacientes pueden recibir legalmente terapia con sustancias psicodélicas junto con servicios de preparación e integración. Había muchos otros que en conjunto conducían miles de sesiones con sustancias psicodélicas antes de que estas fueran criminalizadas. Fueron Schulman y sus amigos psicoterapeutas quienes popularizaron el uso de MDMA como terapia. En ese momento no existía ninguna investigación cuidadosa y controlada sobre cuáles eran las maneras más seguras y eficaces del uso del MDMA, a excepción del uso particular y los casos reportados. Tanto Brasil como México sufren trágicas consecuencias de la así llamada guerra a las drogas. La guerra a las drogas ha resultado en la desaparición, muerte y desplazamiento de docenas de miles de personas, sobre encarcelamiento y sobre todo la guerra a las drogas es una guerra selectiva hacia los escalones más vulnerables de nuestra sociedad, como es, por ejemplo, el caso de los jóvenes, de los pobres, de las mujeres, de los indígenas y de los afrodescendientes. Uno de los objetivos de este Congreso es justamente pensar en nuevos modos de regulación de las drogas. Lo que existe actualmente es que no hay ninguna clase de control. Más bien es casi como si todas estuvieran liberadas, porque sin ninguna clase de control no se controla la calidad, no se controla el acceso, no hay impuestos, no hay ninguna clase de autoridad responsable por regular este uso. La conferencia tiene como objetivo discutir nuevas propuestas de regulación y alternativas al actual sistema prohibicionista que se ha revelado fallido. El congreso que realizamos es resultado de una iniciativa conjunta entre Brasil y México, dos de los dos países más importantes, ricos y poblados de América Latina, y que sufren de los mismos problemas de la guerra a las drogas. Entonces el objetivo es crear un debate académico de alto nivel, pero también crear redes de afinidad y colaboración para la sesión especial de la UNGAS, que se llevará a cabo en febrero de 2016. El objetivo es crear redes de alianza y colaboración entre investigadores mexicanos y brasileños para presionar a nuestros gobiernos a adoptar
posturas más progresistas. Brasil también sufre de así como México, también se hace sentir un poco la militarización de la guerra a las drogas. Brasil es un país extremadamente violento, así como México. Tenemos más o menos 56.000 muertes violentas al año y tenemos también una población carceraria sobrecargada. Tenemos casi el 30% de la población carceraria de Brasil está metida en el cárcel debido a temas relacionados a drogas. Y Brasil es quizás el tercer o cuarto país que más encarcela gente en el mundo. Entonces las actuales políticas de drogas se han revelado completamente problemáticas y necesitamos pensar en alternativas y cambios, en transformaciones urgentes. Nuestro Congreso va a sacar una declaratoria que será leída en español, en portugués y en inglés al cierre en la clausura, que es el martes a las 6:30 de la tarde, donde vamos a señalar algunos puntos que nos parecen fundamentales para este debate. Es necesario implementar nuevas políticas que puedan adaptarse a las vulnerabilidades de los que más sufren con las drogas. Este uso nocivo y minoritario de las drogas se ha convertido en un motivo de preocupación de la sociedad y de la agenda política de los gobiernos y de las organizaciones multilaterales. También tenemos que comprender cuáles son las razones psicopatológicas que hacen que entre los pobres como entre los ricos uno sea más vulnerable que otro a la drogadicción. Me gustaría plantear que el uso de drogas es, desde el punto de vista histórico y antropológico, algo estructural y estructurante. Para comprendernos mejor lo que es el prohibicionismo contemporáneo, hablar un poco, hacer una pequeña historia de la prohibición en Estados Unidos, que fue uno de los grandes modelos que cambió de sustancia pero no cambió de planteo.